Muy buenas tardes para todos. Estamos esperando que los compañeros aprendices ingresen a la sesión, pero son ya las 3:05. Entonces vamos a ir dando inicio, ¿vale? Para todos de nuevo muy buenas tardes, para quienes estén presentes en la reunión y para quienes vayan a ver el video que luego se publicará más adelante. Les recuerdo, hoy vamos a realizar nuestra segunda sesión en línea. Espero que me estén escuchando bien. Espero que todo nos esté funcionando correctamente. Y nada, les recuerdo mi nombre, Ronald Alberto Tumbo. Y pues vamos a iniciar entonces con la sesión del día de hoy de nuestro curso complementario virtual en bioseguridad. ¿Vale? ¿Sí? ¿Estamos bien? Por ahí está conectado Dairo Andrés. Saludos, Dairo. Bueno, entonces, en nuestro curso de bioseguridad. Saludos, maestro. Buenas tardes, Dairo. Vamos a Gusto mío. ir directamente entonces al grano, ¿no? Voy a empezar a compartirles mi pantalla a partir de este momento. Si se dan cuenta, estoy dando un poquito de tiempo a ver si se conecta alguien más. Si no, pues bienvenido en el momento que pueda ingresar a nuestra reunión. Voy a apagar mi cámara para que no nos vaya a causar ninguna interferencia ni tampoco nos vaya a molestar en cuanto a distracciones, ¿no? Un segundo mientras hacemos el cambio. A ver, por aquí. Y compartimos. Listo, a partir de este momento, bueno, se supone que ya estamos compartiendo mi pantalla. Yo ya he ingresado a mi plataforma Sena Sajuna con mi usuario y contraseña, ¿sí? Recuerden, su usuario es su número de documento de identidad, su contraseña es su clave personal. Si la pierden, deben recuperarla con su correo electrónico, ¿sí? Por eso deben actualizar datos, por eso deben mantener su correo activo y también si cambian algún dato, su número de telefónico o correo electrónico, los deben volver a ajustar en su usuario de Sena Sofía Plus. Recuerden también otros canales de comunicación. Está el chat de nuestra plataforma Sajuna. Y vamos a ingresar a nuestro curso. Por aquí, eso, me pasé. Aquí está, y ya tiene que estar abriendo. Sí, perfecto. Recuerden, siempre navegamos de arriba hacia abajo o de manera lateral a través de los enlaces, ¿no? Adelante a la derecha, atrás a la izquierda. O si lo prefieren, usando el panel de navegación que hay en la barra lateral izquierda, que funciona como las carpetas de Microsoft Windows. Vamos hacia abajo. Ya todo esto se supone que lo hemos revisado, que lo conocemos. Recuerden que también tienen otro canal de comunicación que es el foro de dudas e inquietudes, por donde ustedes pueden escribirme. Vamos entonces a la carpeta actividad de aprendizaje y guía. En ella, recuerden, tenemos o contamos con nuestro documento guía de aprendizaje. El documento guía de aprendizaje siempre va a ser su documento principal, ¿sí? Como aprendiz y también para nosotros como instructores, porque es quien dice cómo, cuándo, por qué, dónde,
todo lo que hacemos y cómo lo hacemos y cómo lo debemos entregar para que podamos ser evaluados y aprobados. ¿Sí? Entonces ahí nos dice cuáles son las actividades, cuáles son las evidencias, cómo se deben realizar y cómo las debemos entregar. Luego vienen los componentes formativos. Todos los documentos vienen en color azul. Los componentes formativos, recordemos que son la cartilla o el texto que nos sirve para conocer la información o la temática que vamos a manejar cada semana. En la semana 1 fue el componente formativo servicios de estética ornamental, cosmética, facial y corporal. Esta semana 2 vamos a usar el componente formativo protocolos de bioseguridad, ¿sí? Que ya va más acorde con la temática de nuestro curso, ¿sí? Protocolos de bioseguridad. Es empezar a conocer y diseñar sus propias normas de seguridad en su lugar, su área de trabajo, su local, su negocio, para que ni usted, ni los clientes, ni los trabajadores corran ningún tipo de riesgo o peligro. ¿Listo? Bueno, vamos a ver entonces qué nos dice la guía de aprendizaje. Damos clic en la guía. Volvemos a dar clic en acceder al recurso educativo. Tengo que cambiar de pestaña, entonces. Eso, ¿listo? El documento PDF es nuestra guía de aprendizaje. ¿Cómo lo confirmamos? Tiene el nombre de nuestro curso como el título del programa de formación. Bioseguridad aplicada a la cosmética ornamental, facial y corporal. Aquí tiene también, voy a tratar de agrandar un poquito, que la letra está pequeña. El código de nuestro programa, o sea, el registro, la competencia, que es el objetivo principal, alcanzar lo que queremos lograr o aprender, y los resultados de aprendizaje, que son como ya cuestiones más específicas, ¿no? Vamos a ir avanzando. Presentación. Esta ya la leímos, ¿cierto? Que nos hablaba sobre lo que era la bioseguridad aplicada a la cosmética ornamental, facial y corporal, que fue en la primera sesión en línea. Vamos a ir buscando entonces, ¿sí? ¿Se acuerdan? Yo les mostraba este cuadrito donde nos decía cada semana, de las semanas que tenemos, que son 4 del curso, cada semana qué evidencias tenían que desarrollar y entregar. ¿Sí? Ahí están por semana. Cada semana equivale, semana de formación, a 12 horas hábiles, las cuales en total, como sumatoria, me dan 48 horas, que es la totalidad del curso. Bueno, la actividad de aprendizaje 1 ya la revisamos, cuya evidencia era la infografía, que debe ya haberse entregado, y si no, pues aún están a tiempo de entregarla. Luego viene la actividad de aprendizaje número 2. Esta es la de esta segunda semana, cuya temática es proponer un protocolo de bioseguridad para los procedimientos estéticos y cosméticos de acuerdo a las condiciones de la actividad y normativa vigente. Recuerden que cuando hablamos de estética, no es solo manos, uñas, pies, el rostro, el cabello. No, es cuidado de todo el cuerpo y contacto y maquillaje y transformaciones. Todo lo que hagamos, realicemos para mejorar o sentirnos mejor con nuestro cuerpo. ¿Sí? La presente actividad de aprendizaje surge con la intención de identificar los procedimientos que usted debe considerar en la implementación de un protocolo de bioseguridad. Duración, 12 horas. Material de formación. Para desarrollar la presente actividad de aprendizaje, lea el componente formativo, protocolo de bioseguridad.
A continuación se describen las acciones y las correspondientes evidencias que conforman la actividad de aprendizaje. Evidencia, actividad de aprendizaje 2, evidencia 1, flujograma, procedimiento estético. Entonces hay que hacer un diagrama de flujo que nos muestre, explique o resuma el proceso de un procedimiento que realicemos, ¿sí?, en nuestras actividades comunes. Por ejemplo, si es alguien que trabaja con el embellecimiento de manos y pies, o sea, lo que tiene que ver con, sobre todo, uñas, es tomar uno de esos procesos, ¿sí?, y dar el paso a paso, cómo debe realizarlo, incluyendo dentro de ese proceso el aseo, la desinfección, los cuidados ante los posibles riesgos. Recuerden que entramos en contacto con la piel y los fluidos de las otras personas. ¿Qué es lo mínimo que debemos contar como protección? Al menos unos guantes, ¿cierto? Guantes desechables. Ese es un ejemplo, ¿vale? Si vemos que requerimos tapabocas, que requerimos monogafas, que requerimos cubrecabello, por ejemplo, una bata, un delantal, eso también debemos colocarlo dentro del proceso, ¿sí? Porque hace parte del cuidado que debemos tener con nosotros y con las personas que estamos atendiendo. Un segundito, se me pasó aquí. Dice así, es importante que antes de iniciar la realización de la evidencia comprenda que un flujograma, también denominado diagrama de flujo, es una muestra visual de una línea de pasos de acciones que implican un proceso determinado. Es decir, el flujograma consiste en representar gráficamente situaciones, hechos, movimientos y relaciones de todo tipo a partir de unos símbolos. Normalmente nosotros el flujograma lo representamos con líneas, flechas y figuras geométricas, o sea, globos, círculos, cuadrados, triángulos, rectángulos, óvalos, que dentro de ellos traen alguna información, ¿sí? Palabras, frases, textos que me complementan y me explican un tema o un proceso. ¿Listo? Básicamente el flujograma hace que sea mucho más sencillo el análisis de un determinado proceso para la identificación de, por ejemplo, las entradas de los proveedores, las salidas de los clientes y de aquellos puntos críticos del proceso. Bueno, eso ya es más en grande, ¿no? Cuando, por ejemplo, ya no trabajamos individualmente, sino con un equipo de trabajo, ya no es un pequeño local, sino de pronto una IPS, ¿sí?, una entidad que presta servicios de salud y de estética. Bueno, entonces ahí ya tenemos que involucrar no solo a nuestro personal, sino a personal allegado, ¿sí?, proveedores, técnicos, quienes traen todo lo que son servicios que necesitamos o que ofrecemos. Bueno, ya son cosas adicionales, entonces depende de lo que usted esté manejando, entonces debemos adaptarnos. Siendo así, para su evidencia siga estos pasos. Primero, lea la información del siguiente contenido de la página web Ingenio Empresa. Diagrama de flujo o flujograma, qué es y cómo se hace. Entonces miren, aquí hay un enlace para que nos expliquen cómo realizar nuestro diagrama de flujo. Entonces sería muy bueno que ustedes puedan ver esa conexión, esa explicación del diagrama de flujo. ¿Listo? Segundo, comprendido cómo se hace un flujograma, empiece por determinar los principales componentes del proceso de bioseguridad en las actividades estéticas y cosméticas. Tercero, en las descripciones del flujograma haga referencia a los elementos de bioseguridad en el contexto de la cosmética ornamental, facial y corporal.
Cuarto, ordene las actividades que se deben implementar en un protocolo de bioseguridad. Tenga presente la clasificación de un Spaulding y las técnicas de asesio. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar esta información? ¿Cuál es la clasificación de Spaulding? Eso lo van a encontrar en el documento, en el tema de protocolo de bioseguridad, ¿sí? Tiene que ver con los diferentes riesgos, tiene que ver con la clasificación de los residuos y el uso de elementos de protección personal. Y asepsia tiene que ver también con la limpieza y la desinfección. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Elija los símbolos correctos para cada actividad a considerar en la implementación de un protocolo de bioseguridad. Haga la conexión entre las actividades. Indique el comienzo y el final de un proceso. Revise su diagrama y haga ajustes finales. Miren, no solo tienen que ser palabras o figuras geométricas, ¿no? Yo puedo hacer también un diagrama de flujo o un flujograma con representaciones o símbolos gráficos. Como por ejemplo, unas manos que se están desinfectando, ¿cierto? Unos guantes y unas monogafas o un tapabocas que me representan el uso de equipos de protección personal. Entonces, yo puedo utilizar también imágenes, ¿vale? Haga la conexión entre todas las actividades, indique el comienzo y el final del proceso, revise su diagrama, haga los ajustes necesarios y finalmente lo va a poder entregar. ¿En qué formato voy a hacer mi diagrama de flujo? Lo más fácil, hágalo en una hojita de Word, ¿sí? En una página de Microsoft Word o de cualquier procesador de texto. Si quiere algo más avanzado, pues puede usar PowerPoint, por ejemplo, si lo sabe usar de manera correcta, o también la aplicación Canva, que la encuentran a nivel online, ¿sí? Y que es gratuita y que también les puede ayudar a hacer este tipo de procesos que incluyen imágenes. Al final, ¿qué debo entregar? Una imagen en JPG o un documento en Word o PowerPoint o PDF, ¿sí? No es necesario que lo transformen a PDF, ya se los dejo a su criterio. Pero eso es lo que debemos entregar, un flujograma en un archivo, por favor. En un archivo de imagen, de texto o de presentación. ¿Listo? Bueno, máximo no tiene que ser tan grande, pero yo entiendo que de pronto para las entidades sí puede ser un poquito más complejo o extenso. Entonces, máximo 2 páginas. Para hacer el envío, nos dirigimos entonces a la carpeta Guía de aprendizaje. Buscamos la evidencia, actividad de aprendizaje 2, evidencia 1. Flujograma, procedimiento estético, damos clic en el enlace, ingresamos y recuerden, les va a abrir un cuadro de texto. En el cuadro de texto solo voy a describir que estoy enviando y saludar al instructor. Debajo del cuadro de texto está el botón para anexar mi archivo de evidencia. Y luego me dirijo a la parte inferior, al extremo inferior derecho y le doy clic en el botón enviar para que quede cargado, guardado y llegue al instructor para poder ser evaluado y calificado. ¿Listo? Sin afanes, despacio, esperen a que se actualicen las páginas, que carguen bien para que no tengan ningún inconveniente. ¿Listo? Luego viene la segunda evidencia. En esta semana tenemos que entregar 2. La evidencia, actividad de aprendizaje 2, evidencia 2, es el protocolo de bioseguridad. Aquí sí ya hay que hacer un texto. Eso que hicimos en imágenes, debemos pasarlo a un texto explicado paso a paso. ¿Listo? Antes de comenzar la construcción de la evidencia, es preciso que usted sepa que el protocolo es un conjunto de reglas sobre las cuales gira una actividad específica y que permite llevar una secuencia de un proceso o procedimiento con el propósito de unificar criterios. En este sentido, para la construcción de la evidencia, siga estos pasos. Primero, planee el protocolo teniendo en cuenta que debe hacer una propuesta de un protocolo de bioseguridad para los procedimientos estéticos y cosméticos o en general los que usted realice.
de acuerdo con las condiciones de la actividad y la norma vigente. ¿Dónde está la norma? En el documento que debemos leer, ¿no? En el material de formación o componente formativo, como le quieran llamar. Segundo, identifique y recopile información relacionada con lo que es la bioseguridad, sobre todo a nivel de la cosmética, estética, ornamental, facial y corporal. Siguiente, procedimientos y prácticas de bioseguridad en el marco también de esta misma área cosmética y estética. ¿Listo? Entonces buscamos en internet, ahí hay ejemplos, ¿sí? Y nos basamos en ellos para hacer nuestro trabajo. ¿Listo? Después viene normativa vigente relacionada con la cosmética ornamental, facial y corporal. Está en el documento, ¿sí? Ahí le va a decir, por ejemplo, norma o resolución o artículo tal de la fecha tal, ¿sí? No tiene que copiar todo el artículo, solo decir de qué se trata. ¿Listo? Nombrarlo dentro de el protocolo de bioseguridad. También es importante que lea sobre los elementos de protección personal o EPPs, cuáles son y para qué sirven o la importancia de su uso. Por último, aprender las diferencias, sobre todo a nivel salud, de lo que es limpieza, desinfección y esterilización. ¿Sí? No son lo mismo, son parecidas pero no iguales. Finalizamos con que usted mismo haga una evaluación de la información y filtre solo lo que usted necesita para realizar su protocolo. Sí, es importante que leamos de todo y conozcamos todo, pero al final vamos a hacer es un pequeño resumen que nos sirva para nuestras actividades, ¿sí? Que se adapte a lo que nosotros requerimos. Y definimos el protocolo, en el protocolo los procedimientos y o técnicas necesarias a considerar en el área de la cosmetología o de la estética ornamental, facial y corporal. ¿Listo? Ese protocolo, ¿qué extensión debe tener? Ven, les digo que no hay un límite, pero mínimo debe ser una página, ¿sí? Recuerden que es un paso a paso y debe incluir estos ítems que nos están nombrando ahí, ¿cierto? Entonces, yo voy a explicar un poquito qué es bioseguridad, voy a explicar un poquito cuál es la norma, cuáles son los procedimientos, qué son los EPPs, qué es la limpieza, desinfección y esterilización. Al menos una página se me va en eso y otra página donde yo voy a poner el paso a paso, el punto a punto de el protocolo que estoy realizando para la limpieza, desinfección y esterilización de las áreas y equipos en mi lugar de trabajo. ¿Ven? Entonces no es algo que puedan resumir así, entregar en una sola hojita, ¿cierto? No es complejo, pero sí puede ser extenso. Por eso no les pongo límite. Si me entregan a mí 5 hojas, 5 páginas, está bien. Si me entregan 10, está bien. Depende de lo que usted realice. ¿Vale? Céntrense en eso. Es su trabajo, es su labor. Lineamientos para entregar, pues vamos a ir de nuevo a la carpeta actividad de aprendizaje, buscamos la evidencia, actividad de aprendizaje 2, evidencia 2, buscamos el enlace, protocolo de bioseguridad, actividad de aprendizaje 2, evidencia 2, y al ingresar, recuerden, este archivo tiene que ir, porque es un texto, en formato de Word o PDF. Aquí me dice 4 páginas máximo. Yo diría que eso es lo mínimo, ¿no? 1, 2, 3 mínimos. De ahí en adelante lo que a usted se le vaya. ¿Listo? Y recuerden no cargar el archivo en el espacio del cuadro de texto. Es para describir que está enviando y saludar al instructor. Debajo de él está el botón para que usted anexe la información o el archivo y luego le dé en el botón enviar. ¿Vale? Y hemos terminado la guía en su parte de la actividad aprendizaje 2 o semana 2 de formación.
Si se dan cuenta, ya sigue la actividad de aprendizaje 3. Por tanto, voy a regresar a la plataforma Sajuna. Y en la plataforma, usando los enlaces, me voy a regresar a la carpeta actividad de aprendizaje y guía. Bueno, entonces todo esto que nos habla la guía, ¿dónde está? Buscamos la actividad de aprendizaje 2, evidencia 1 y evidencia 2. Miren, están después del componente formativo, protocolo de bioseguridad, que es el que tenemos que leer y usar para poder realizar esas dos evidencias. ¿Listo? Bueno, por último, vamos a darle un vistazo a lo que nos habla el documento del protocolo de bioseguridad. Entonces voy por aquí, damos clic en acceder al recurso educativo. Cambio de pestaña para que lo puedan ver. Un segundito. Un segundo, por favor. Bueno, damos clic en iniciar. Y nos va a aparecer una información. Entonces, esta parte de la introducción viene con un video, ¿vale? Ustedes van a dar clic en el video y el video les va a explicar todo sobre lo que son los protocolos de bioseguridad, al menos de manera resumida, para ir empapándonos de lo que es la temática. Luego damos clic en continuar. Acá ya viene todo mucho más desglosado. Arrancamos por los pilares de la bioseguridad. El primero de ellos, el autocuidado. Protegernos nosotros mismos. Es lo primero que debemos hacer. Protegernos nosotros para no enfermarnos de lo que otras personas tienen. Y a la vez para que nosotros no nos contagiemos y luego enfermemos a otras personas o a otros clientes. Demos clic en siguiente. Luego está la universalidad. ¿Qué es la universalidad? Leamos. Se refiere a todos aquellos individuos que estén expuestos a los agentes biológicos y deben seguir y adoptar las normas universales que se le consideran como personas potencialmente portadoras y transmisoras de microorganismos que producen enfermedades. Es decir, todos nosotros somos potencialmente transmisores de enfermedades y también potencialmente personas que se pueden enfermar. Entonces hay que romper con eso y acabar con la universalidad. ¿Cómo se hace? Con la prevención y la protección. Como se ve en la imagen, una persona bien cubierta que no está expuesta a el contacto, a pesar de que está manipulando, no está expuesta al contacto con los diferentes riesgos, secreciones y fluidos. Barreras de protección. Las barreras de protección nosotros las formamos de diferentes puntos de vista. Una puede ser el alejamiento, el aislamiento, ¿sí? Como en la pandemia. Otra, la limpieza, desinfección y esterilización que acaba con la mayoría de microorganismos, virus, bacterias, hongos, ¿sí? Pero miren que ambas no son totalmente el 100% efectivas. Uno debe combinar todo. Y ahí se incluyen entonces los elementos de protección personal. Como vemos, estas personas tienen tapabocas, tienen guantes, tienen los elementos que ayudan a hacer una barrera y no tener contacto directo con los microorganismos. ¿Listo? Sigamos.
Medidas de eliminación. Todo lo que esté sucio y contaminado debe ser bien manejado. Los residuos deben ser clasificados y deben ser eliminados. No a la calle. No, correctamente, según la disposición. Hay elementos que son comunes, se pueden arrojar a la bolsa negra o al tarro negro y sacarlos cuando pase el camión de la limpieza, ¿no es cierto? Hay otros que son reciclables y que no se ensucian, al menos no se contaminan y que pueden ser reutilizables o se colocan en la bolsa o en el recipiente blanco y que son para disposición de reciclaje. Pero hay elementos que son peligrosos, los que tienen fluidos corporales, desechos como uñas, cabello, sangre incluso, ¿sí? Eh, Elementos cortopunzantes también, vidrios, bisturís, agujas, que tienen una disposición diferente donde deben ser colocados en recipientes y bolsas de seguridad, normalmente identificados con el color rojo. ¿Vale? Para que lo tengan en cuenta. Bueno, recuerden que yo no les leo todo el material porque ese es el trabajo de ustedes, solo les muestro más o menos el contenido que hay. Luego viene el protocolo de protección personal. Importantísimo, miren. ¿Para qué hay que hacer un protocolo de protección personal? Miren, para las personas, porque hay un protocolo para el local o un protocolo para el servicio, ¿cierto? ¿Por qué? Porque en las personas podemos tener riesgos físicos de sufrir algún daño corporal en diferentes grados de intensidad, ¿sí? Diferentes tipos de lesiones que pueden ser agudas o crónicas o pueden ser repetitivas, pueden ser graves o pueden no serlo. Riesgos biológicos, contacto con microorganismos, bacterias, hongos, virus, parásitos. Esos son todavía más complejos y más difíciles de evitar, pero también podemos hacerlo. Riesgos químicos. A la hora de nosotros hacer aseo y desinfección, pues hay sustancias que se utilizan, ¿no? Esas también suponen un cierto grado de peligro para las personas. Entonces tenemos que tenerlo en cuenta. Riesgos económicos relacionados con las posiciones en el trabajo, esfuerzos constantes, eh, estar mucho tiempo de pie, estar mucho tiempo sentado. A veces en nuestras actividades es necesario, pero también esto trae consecuencias, ¿no? Riesgos psicosociales, presión, estrés. Bueno, eso ya es la enfermedad de ahora de moda, ¿no? Y del futuro, el estrés, lo que desencadena todo lo demás, ¿no? La rabia, la depresión, eh, la impotencia, eh, la incapacidad para solucionar los inconvenientes, problemas y como que todo se junta. Bueno, eso nos pasa a todos. Riesgos ambientales. Sucede que en su negocio se hacen también domicilios y no está de más de que usted salga, haya mucho sol, pero de pronto no, llueva, haga una tormenta, caigan rayos, caiga granizo, que usted se caiga en un hueco en el vehículo que anda, quede atrapado o se lesione, se fracture por la humedad del suelo, sufra algún tipo de accidente, ¿sí? Entonces eso también hay que mirarlo. Riesgos mecánicos, pues ya incluyen eh, lesiones a la hora del uso de las herramientas o elementos de trabajo, ¿no? Bueno, entonces chicos, para que miren, revisen todo esto. Luego vienen las técnicas asépticas, ¿sí? Ya lo que es la limpieza y desinfección, el manejo de los residuos hospitalarios. Ojo, ese es el nombre general, pero no necesariamente son residuos de un hospital. Son residuos peligrosos que usted puede manejar en su local. Ya lo dijimos. Cabello, uñas, cueritos, sangre, ¿sí? Material impregnado de sangre,
una aguja pinchó donde no debía, salió mucha sangre, hay que limpiar, esto cayó sobre los elementos de trabajo, sobre servilletas, guantes, sobre el equipo, y hay que limpiar y desinfectar y eliminar correctamente los residuos que queden de esa situación, ¿no? Bueno, entonces para que lo tengan en cuenta, y aquí está todo el proceso, ¿no? Paso a paso. Listo, chicos, entonces vamos a dejar hasta ahí. Regreso con ustedes a la plataforma Sajuna y a la carpeta actividad, aprendizaje y guía. Bueno, recuerden que si tienen dudas más adelante, después cuando estén realizando las actividades o leyendo el material, pues me pueden escribir a través de los canales adecuados, el chat y el foro de dudas e inquietudes. ¿Sí? Aquí no es más en la plataforma, es lo que yo acabo de explicar. Y si se dan cuenta, ya lo que sigue más abajo es la actividad aprendizaje 3, que es para la siguiente semana. ¿Listo? ¿Hasta cuándo va esta semana número 2? Hasta el día jueves. ¿Sí? Hasta el día jueves de esta misma semana. ¿Por qué? Porque empezó la semana anterior. La semana anterior, el jueves, terminó la semana 1 o actividad 1 y el viernes empezó la semana 2 o actividad 2. ¿Listo? Entonces se acaba un día antes para que lo tengan en cuenta. Bueno, voy a regresar a nuestra aplicación Microsoft Teams. Voy a dejar de compartir y voy a volver a encender mi cámara. Entonces, pues me gustaría saber si por lo menos Dairo, que está aquí con nosotros haciéndonos compañía, tiene alguna pregunta o todo quedó claro o más adelante me pregunta. Todo claro, todo me quedó muy ¿Todo claro, claro? muchas gracias. Sí, Vale, Dairo. Te agradezco por tu participación sí, y por tu atención, ¿no? listo. Eso demuestra que hay interés en el curso. Bueno, voy, ya que no tenemos preguntas, entonces voy a detener la grabación para que nos quede guardado el video que más adelante será publicado.